Bueno, cuando Jesús inicia su ministerio, la Biblia nos cuenta que el primer milagro que Jesús hace es en una boda, en las bodas de Caná. Y dice la Biblia que después de hacer ese milagro, más o menos aproximadamente como una semana y media, 2 semanas más tarde, él viaja a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Dice la Biblia que cuando él llega al templo, encuentra que el templo está ocupado por vendedores ambulantes, gente que ha tomado el espacio, un espacio que era sagrado, dedicado a la oración, ha tomado ese espacio para vender diferentes cosas, y Jesús se le llena el corazón de celo por la casa del Señor. La Biblia nos cuenta que él comienza a entretejer un látigo y saca a golpe de latigazo a todos aquellos que estaban vendiendo en el templo. Los fariseos y la gente que estaban a cargo del templo, cuando observan la escena, le preguntan a Jesús que con qué autoridad él se cree que puede estar sacando a la gente del templo, que él debe hacer algún tipo de señal o algún tipo de milagro que demuestre la autoridad que él tiene. Jesús responde con una frase que muchísimo tiempo después sus propios seguidores entenderían, cuando él le dice a los fariseos: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Ellos pensaban que Jesús estaba hablando del templo físico, pero está claro que sus seguidores, y eso lo registra el Evangelio de Juan, que tras la resurrección de Jesús, sus seguidores entendieron que Jesús estaba haciendo alusión a su propia resurrección. Instantes después nos dice la Biblia que Jesús comienza a hacer una serie de milagros y señales. Y comienza en el seno de la máxima autoridad religiosa de la ciudad a correr un interés, una curiosidad acerca de quién es este Jesús. Estamos hablando de los primeros compases del ministerio de Jesús. Aún no ha sido rechazado en masa, todavía no ha sufrido la adversidad y el rechazo de la mayoría de la gente y de la élite religiosa de Jerusalén. Lo que hay es curiosidad, hay inquietud, a la vez hay un silencio prudencial por ver quién es este joven que llega de un lugar llamado Nazaret, con un poder extraordinario, haciendo cosas que nadie ha hecho hasta ese momento. Su mensaje marca una diferencia, sus acciones reflejan que un poder sobrenatural está acompañando sus acciones. Dentro de el órgano máximo de la cúspide religiosa de Jerusalén, llamado el Sanedrín, hay varias personas que tienen la necesidad y la inquietud por conocer un poquito más de Jesús. Uno de ellos decide en medio de la noche hacer una visita a Jesús. El Sanedrín es uno de los órganos más importantes, por no decir el más importante. Ellos son los encargados de juzgar y de velar por que se cumpla la ley de Moisés. Ellos son los que han de juzgar si alguien comete herejía, si alguien comete pecado. Son capaces de sentenciar a todo tipo de castigo a aquellos que ellos consideran que deben de ser juzgados, siempre y cuando ellos busquen el beneplácito o la aprobación de Roma, porque en ese tiempo sabes que toda la región estaba dominada por el Imperio Romano. Ellos son los que tienen que custodiar la verdad de las Escrituras, de la ley, de los profetas. Son la gente más influyente. Y entre ellos hay varios, en concreto uno, que decide hacer una visita a Jesús. El encuentro con Jesús lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos, que una noche fue a hablar con Jesús. Y le dijo: Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. A lo que Jesús responde: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo responde con asombro y dice: ¿qué quieres decir? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús vuelve a responder: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere
Y de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Preguntó Nicodemo, ¿y cómo es posible todo esto? Jesús respondió y le dijo, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Nicodemo forma parte del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de líderes religiosos formado por 70 líderes religiosos más el sumo sacerdote, 71 en total. Lo conformaban saduceos, fariseos, intérpretes de la ley y escribas y ancianos que eran respetados en la comunidad. Gente sabia que conocía la Escritura. Nicodemo era uno de ellos. Es más, la Biblia nos dice que él era un maestro de la ley. El propio Jesús reconoce el nivel que tiene en cuanto al conocimiento de la ley. Nicodemo no era un cualquiera. La palabra de Nicodemo tenía mucho peso y mucho poder. Para que te hagas una idea, cuando el Sanedrín tenía que votar algún caso o alguna resolución, primero votaban los más jóvenes, los miembros más jóvenes, y después, acto seguido, votaban los más ancianos. Porque si votaban primero los ancianos con su voto condicionaban a los jóvenes. Y lo que se buscaba en todo momento era imparcialidad. Nicodemo es una persona que ya lleva años sirviendo a Dios y al pueblo. Nicodemo es una persona que tiene una alta formación teológica. Nicodemo es una persona que tiene influencia, tiene experiencia, tiene ejemplo de vida, tiene testimonio. Es alguien cuya palabra es profundamente respetada, pero si algo nos enseña Nicodemo, es que una persona puede estar toda la vida sirviendo a Dios, conociendo la Escritura. Una persona puede estar toda una vida completa sirviendo a la gente, disfrutando de muchas experiencias, adquiriendo sabiduría y conocimiento y aún así tener cosas para aprender. Nicodemo es un ejemplo de humildad en su vejez. Nicodemo es un ejemplo de cómo debe de ser el corazón de cualquier persona que quiere profundizar en una relación viva y real con Dios. Nicodemo es alguien que, a pesar de todo lo que sabe de la Escritura, ha tenido la oportunidad de escuchar y conocer a un joven de apenas unos 30 años y ser lo suficientemente humilde como para poder ver en alguien más joven algo de parte de Dios. Es alguien lo suficientemente hambriento en términos espirituales como para poder ver que ese joven tiene algo fresco que viene del cielo. Ese joven tiene algo que él no ha experimentado. Ese joven tiene algo que él necesita. Él es capaz de reconocer que los años no han logrado llenar todas sus preguntas. Los años no han logrado satisfacer todas sus necesidades. Que todo lo que él ha aprendido de la Escritura, que todo lo que la vida le ha enseñado no ha sido suficiente, que aún él necesita más. Es una persona llena de preguntas, no lo sabe todo. Y esto a mí me enseña de que muchas veces nosotros cometemos el error de pensar que por mucho tiempo que pasemos en la iglesia, que el mucho estudio de la palabra, que el mucho conocimiento, que las muchas vivencias, que las muchas oportunidades que hemos tenido, incluso los años de vida, nos hacen que no tengamos necesidad de aprender nada nuevo. Forjan en nosotros a veces un carácter que nos hace ser gente rígida, cerrada, donde no albergamos la posibilidad de que tal vez hayan cosas que no sepamos, de que tal vez hayan cosas que no hemos vivido todavía, de que todavía tal vez Dios puede sorprendernos.
Cuando una de las cosas que yo he podido aprender con el paso de los años al observar a grandes, y digo sí, grandes hombres de Dios con corazones humildes, es lo siguiente. Me han demostrado muchos hombres de Dios, veteranos con años de experiencia, que una de las consecuencias de estar cerca de Dios por años es una mayor conciencia de lo que no sabes, más de lo que sí que sabes. Dicho de otra manera o en otras palabras, la madurez te enseña que no es tan importante lo que sabes, es mucho más importante ser consciente de lo que no sabes. Y cuanto más sabes de Dios, más consciente eres de toda la magnitud que implica el conocer a Dios. De todo lo que hay por conocer, de todo lo que hay por vivir, de todo lo que hay por experimentar. Por eso, cuando tú y yo nos acercamos a una persona que da la apariencia de que lo sabe todo, de que tiene la necesidad de mostrar cuánto sabe, lo que ha vivido, lo que ha experimentado, y que siempre se pone como un ejemplo absoluto de éxito, tú te das cuenta de que eso es una manifestación de una falta enorme de madurez. Porque precisamente la madurez te enseña que uno no sabe nada. La madurez te enseña que todavía el camino es más largo de lo que uno imagina. Cuando uno es joven e inexperto, no solamente físicamente, sino también en la fe, puede llegar a cometer el error de tratar de mostrar constantemente lo que uno sabe para ganar valía, para ganar posicionamiento, para ganar respeto, para ganar aprobación. Pero cuando van pasando los años y uno transita los espacios de la madurez, se da cuenta de que realmente no sabe tanto como imaginaba, de que realmente no es tan experto como imaginaba. Tú y yo no sabemos hoy, mejor dicho, tú y yo hoy le damos más importancia a lo que no sabemos que a lo que sabemos. Hoy en día, si pudiésemos volver atrás, muchos tomaríamos o hubiésemos tomado decisiones diferentes, ¿sí o no? La realidad es que no podemos volver atrás. Entonces, Nicodemo para mí es un ejemplo extraordinario porque nos revela cómo debe de ser alguien que quiere avanzar en su crecimiento espiritual. Nos enseña o nos marca un camino, un rumbo, nos enseña una guía, traza un sendero por el cual todo aquel que quiere crecer necesita recorrer ese camino, el camino de Nicodemo. Nicodemo tiene preguntas. Y ¿sabes una cosa? Todos tenemos preguntas, ¿sí o no? Te hago una pregunta. ¿Tienes preguntas? Todos tenemos preguntas. Yo recuerdo cuando era niño, algunos maestros me decían lo siguiente, y seguro que a ti también te lo han dicho. Una persona ignorante, una persona estúpida, no es la que hace preguntas, es la que se las calla. Porque hacer preguntas no es señal de ignorante, es señal de inteligente. Porque el que tiene preguntas y se las calla permanecerá ignorante toda la vida. Pero el que tiene preguntas y las hace y busca respuestas tiene la posibilidad de aprender. Entonces, la diferencia entre crecer y madurar en una persona que no crece y madura es buscar respuestas a las preguntas. Y muchas veces nosotros no vamos más allá, no crecemos más, no avanzamos en la vida, porque permitimos que hayan preguntas en nuestro corazón que se queden sin respuesta durante años. Y a veces los motivos pueden ser la vergüenza, a veces los motivos pueden ser la pereza, a veces puede ser el orgullo, pero la historia de Nicodemo me parece fascinante porque Nicodemo es lo suficientemente humilde como para reconocer que tiene preguntas sin respuesta. Es lo suficientemente humilde como para ir a alguien que aparentemente o socialmente aparenta saber menos que él y reconocer que tal vez puede aprender algo de él. Y ¿sabes una cosa? La humildad lo que refleja, o una de las señales que una persona humilde emite, es que tiene la capacidad de aprender de cualquier persona. Una persona humilde puede aprender de cualquier persona. Una persona humilde es capaz de ser bendecido o bendecida por cualquiera. Te pongo un ejemplo claro. ¿Recuerdas el encuentro de Jesús con la mujer samaritana? ¿Cuántos recuerdan ese encuentro? ¿Se acuerda de la historia de la samaritana? ¿Verdad que sí? La samaritana no sería líder en ninguna iglesia.
No la pondrían a servir en ninguna parte. Porque 5 maridos has tenido y ahora con el que vives no es tu marido. Y Jesús se quedó ahí y no entró en detalles. Pero ¿qué le dijo a ella antes de todo el tema? ¿Qué le dijo? ¿No? ¿Cuál fue las primeras palabras de Jesús a esa mujer? Dame de beber. ¿Me puedes servir? Dame de beber. ¿Y qué es lo que le sorprende a ella? ¿Cómo tú, siendo judío, un hombre santo, bla, 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 tú me pides a mí que yo te sirva? No lo entiendo. Solamente el ser más humilde del universo puede dignificar a través del servicio a otro ser humano. Eso es un rasgo que manifiesta hasta qué punto Jesús era capaz de dejarse bendecir por quien tal vez tú y yo no nos dejaríamos bendecir. Por eso cuando yo miro a Nicodemo acercándose a este joven de Nazaret, del que muchos se preguntaban, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Alguien que no es de una gran familia, alguien que no es conocido, que no tiene un estatus económico elevado. Y este hombre va a buscarle para obtener respuestas. Eso me parece extraordinario. Porque los años y la experiencia no se le han subido a la cabeza a Nicodemo. Y muchas veces podemos correr el riesgo de que los años, de que la experiencia, de que los éxitos, de que lo que nos ha funcionado se nos suba a la cabeza. De que de pronto no tengamos la capacidad de poder aprender de aquellos que parecen que son más sencillos que nosotros. Cuando de pronto llego a un culto dirigido por niños y es un niño el que está predicando y uno está más pendiente de ¡ay, qué bonito que está! Mira, de lo que está diciendo el niño. Porque total, es un niño. Nuestra predisposición para el aprendizaje determina si aprendemos o no. Entonces, muchas veces rechazamos los envoltorios menos atractivos sin darnos cuenta que uno de los modus operandi de Dios casi siempre suele ser envolver las mejores bendiciones en los envoltorios menos atractivos. Y a veces Dios tiene sus más grandes bendiciones para tu vida a través de la persona que tú menos elegirías. Y a lo mejor tú dices, no, yo voy a buscar a tal hermano para que me dé un consejo, a tal hermano, y a lo mejor el que tienes al lado, no digo el que tienes al lado ahora, el que tienes al lado, de pronto tú lo menosprecias y dices, pero ¿qué me va a enseñar si lleva 2 días viniendo a la iglesia? Si yo creo que ni convertido está. ¿Qué me tiene para enseñar a mí? Y a veces andamos los cristianos con ese aire de superioridad moral, pensando que nada ni nadie nos va a enseñar nada. Y eso es un grave error. Por eso yo llamé a este mensaje el más anciano de la clase. Porque para mí Nicodemo es un ejemplo de cómo nosotros tenemos que ser. Aun cuando llegue un momento donde nos marchemos con el Señor, instantes antes de irnos con el Señor, cuando seamos viejitos, viejitas, tendrás todavía cosas para aprender. ¿Sí o no? Nicodemo acude a Jesús de noche. Y es interesante porque algunos dicen, bueno, acudió a Jesús de noche pues porque no quería ser visto, porque estaba todavía en ese proceso de acercamiento a Dios. Bueno, puede ser cierto, pero yo quiero ver una intencionalidad y de una característica simbólica, porque cuando la Biblia menciona la noche en la Biblia es símbolo de oscuridad, de inseguridad, de vulnerabilidad. Cuando hablamos de la noche, hablamos de esos momentos donde sentimos que no hay un camino donde seguir, que no hay una puerta, me siento solo, me siento perdido, no hay dirección para mi vida. Todos atravesamos por noches, todos atravesamos la noche, ¿sí o no? Todos tenemos momentos de oscuridad en nuestra vida, donde las cosas no van, donde no puedo pensar con claridad, donde siento que estoy en medio de una tormenta, donde todo está oscuro, donde me encantaría que amaneciese ya. Y créeme, por muy oscura que sea tu noche, siempre va a amanecer. No le des más importante a la noche que el día. ¿Sabes por qué? Porque es interesante ver que la Biblia llama a la oscuridad y al día lo llama día. Es interesante ver cómo Dios define el día. Lo define con el momento de luz y no con el momento de oscuridad. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Un día sabes que está compuesto por noche
y mañana. Dice Génesis, y vino la noche, y luego la mañana, y fue un día. Cuando Jesús habla, cuando la Biblia habla de un día, cuando menciona la palabra día, se está refiriendo a la oscuridad y al día, al momento de la luz. Así que para Dios es más importante el día que la noche. Yo te digo, llega tu día, llega tu mañana. Y te vuelvo a repetir, llega tu mañana. Ahora, todos atravesamos por momentos de noche. La clave es dónde yo acudo cuando atravieso un momento de oscuridad. ¿Dónde voy a buscar respuestas para mi vida? ¿Dónde acudo cuando las cosas me van mal? Las decisiones que tomamos en nuestros peores momentos pueden marcar una diferencia en nuestro futuro. Nicodemo acude en un momento clave, en un momento de decisión. Él está debatiéndose, está con curiosidad. Y es interesante cuando se acerca a Jesús, la conversación que tiene con Jesús es muy reveladora, porque Nicodemo le dice a Jesús, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Luego, Nicodemo se está alzando como el portavoz del resto del Sanedrín. Sabemos que Dios te ha enviado para... Luego los mismos lo quieren rechazar, ¿vale? Pero por ahora sabemos que Dios te ha enviado y sabemos que Dios está contigo. De lo contrario, las señales y los milagros que hacen no serían posibles. Dios tiene que estar contigo. ¿Y cómo responde Jesús? Me parece extraordinaria la respuesta de Jesús. Jesús le dice, de cierto te digo. En griego dice, amén, amén. Así te digo. Así le dice. Y dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces, ¿te puedes imaginar la conversación? Yo creo que Nicodemo pensó, este muchacho decía cosas más coherentes que la que me acaba de decir. ¿No me habría equivocado viniendo? Este tipo es un loco. Pero yo lo vi en el templo, me gustó lo que había escuchado, me gustó lo que vi, pero ahora que lo tengo de cerca y me está diciendo algo que no le encuentro ningún sentido, pero tiene todo el sentido del mundo. Porque Jesús está queriendo que Nicodemo transicione de algo externo hacia algo interno. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, tú sabes algo. Nicodemo, tú tienes un conocimiento, pero el conocimiento no es suficiente. Nicodemo, tienes la práctica externa. Él es experto en guardar la ley de Moisés, todas las ordenanzas e interpretaciones de la ley, 600 y pico. Él las tenía que cumplir, toda esa rajatabla desde chiquitito le enseñaron a cumplir los rituales, a guardar cada uno de los mandamientos, a no desviarse ni a izquierda ni a derecha. Era un hombre recto, acostumbrado a hacer cosas, lo externo, a trabajar lo externo, la apariencia. Él sabía que Jesús tiene algo de Dios, sabe que Jesús tiene algo sobrenatural, sabe que Jesús tiene algo que él no tiene. Y Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo. Si quieres lo que yo tengo para ofrecerte, necesitas nacer de nuevo. Esa es la clave, Nicodemo. La clave no es que te quedes con algo externo solamente. Hay mucha gente que llega a las iglesias semana tras semana, saben que Dios es bueno, saben que la Biblia es verdad, saben que la palabra de Dios es verdad y es poderosa, saben que Jesús cambia vidas, transforma corazones, que Él salva, que Él perdona, lo saben todo, pero no han nacido de nuevo. Y esa es la triste realidad de mucha gente hoy en día que no ha nacido de nuevo. Ahora no te digo esto para poner una losa de condenación sobre tu vida. Te lo digo para desafiarte y que entiendas y sepas que hay algo más. Hay algo más profundo. Hay algo que no se queda en lo externo, que va adentro de tu corazón. Y Nicodemo no entiende. Espera un momento. Que tengo que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo se mira. Sí, espera un momento, espera. Tengo ya 80 y pico años. Entonces tú me estás pidiendo que entonces yo tengo que volver a entrar ahí. Se camino a la inversa. Lo primero es que mi madre está muerta hace muchos años. O sea, entonces, ¿cómo? Entonces, claro, imagínate el cortocircuito que tiene ese hombre que está acostumbrado a pensar, a razonar, que es un tipo abierto,
porque está hablando con Jesús. O sea, el hombre no es que se cierra, es que simplemente no lo entiende. Porque es un misterio. Es algo completamente nuevo para él. Nunca ha escuchado nada que se le parezca. Nunca ha escuchado nada, ni lo más remotamente parecido a esas palabras. Y entonces él está tratando de, humanamente, en términos biológicos, encontrar una forma, un medio, un mecanismo. No es que el hombre se cierra, simplemente su mente está demasiado limitada porque él está acostumbrado a hacer cosas, a buscar caminos, a buscar mecanismos externos para lograr algo. Él está acostumbrado a obedecer la ley, está acostumbrado a las prácticas, a los rituales. Entonces tú me estás diciendo que haga algo y yo estoy intentando procesar cómo hacer lo que me estás pidiendo, de qué manera yo en mis fuerzas, con mis habilidades puedo hacer lo que me estás pidiendo. Y Jesús dice, no estás entendiendo, Nicodemo. Quédate tranquilo, deja a tu madre en la tumba, está tranquilo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y entonces esas palabras hacen como una pausa en la mente de Nicodemo, que se abre para tratar de entender lo que Jesús le está diciendo. Porque parte de los ritos que los fariseos y cualquier judío, pero sobre todo los fariseos, debían de practicar era el rito de la purificación, junto con los sacerdotes. Entonces, a través de procesos y rituales de lavado externo con agua, ellos representaban que estaban santificándose y purificándose del mal de este mundo delante de Dios. Y Jesús le está diciendo, tienes que nacer del agua. Es decir, tienes que purificar, Nicodemo, no tus manos, no tu rostro, tu cuerpo. Necesitas una purificación de tu alma, de dentro. Y tienes que nacer del Espíritu. Porque nacer del Espíritu, Nicodemo, viene dado de arriba, no de abajo. Entonces, espérate un momento. Nicodemo, tiene que haber algo que Dios haga en tu vida. Nicodemo, tú puedes limpiar tu cuerpo. Nicodemo, puedes cambiar tu ropa, puedes adquirir más conocimiento, pero solamente hay uno que puede limpiar la mugre, el pecado, la inmundicia y la maldad de tu corazón. Solamente el Espíritu Santo puede provocar en ti un nuevo nacimiento. Tú no puedes con tus fuerzas, no es un ritual. Hay gente que piensa, bueno, yo solamente con hacer una única oración, ya está, ya me he convertido y he cambiado. No, hacer una oración de entrega a Jesús es confesar que Cristo es el Señor, confiesas para salvación, pero entras en un proceso de conversión. Cuando no te arrepientes de tus pecados, la Biblia dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. No es una palabra mágica. Esas palabras de entrega y de perdón al Señor deben de ir acompañadas de un sentimiento profundo de arrepentimiento en el corazón. Y hay personas que nunca han tenido una sensación y un sentimiento profundo de arrepentimiento. Nunca han sido confrontados con su pecado. Toman el Evangelio solamente como un mecanismo para sentirse mejor. Pero el propósito y el objetivo del Evangelio no es hacernos sentir mejor o darnos más cosas o convertirnos en hombres y mujeres más prósperos. Es perdonarnos de nuestros pecados y darnos la posibilidad de que nuestra alma sea salva. Todo lo demás son los beneficios de la cruz. Por eso hay mucha gente que no ha experimentado realmente un arrepentimiento profundo de los pecados. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces, Nicodemo en ese momento, cuando escucha las palabras de Jesús, queda en shock porque se da cuenta de que durante todos esos años le ha faltado algo que es todavía mucho más profundo. Necesita nacer de nuevo. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Por eso dije al principio del mensaje que podemos vernos en la situación de estar años y años o mucho tiempo en una comunidad cristiana, en una iglesia, y no haber nacido de nuevo. No haber experimentado un auténtico arrepentimiento. Como consecuencia, nuestros pecados son perdonados y nacemos de nuevo a una nueva vida. Por eso hay personas que cuando no han experimentado un nuevo nacimiento, de pronto hacen una oración y queda todo igual. No cambia nada.
siguen su vida exactamente igual. No hay una transformación. Su vida no manifiesta el fruto del Espíritu. Es decir, la vida no refleja de manera externa que hay una relación viva con el Espíritu Santo. El carácter no es transformado. Y cuando no hay una transformación que se manifiesta de manera externa, de dentro hacia afuera, entonces algo está fallando. Sí, pero ahora yo voy a la iglesia todos los domingos, no es suficiente. Pero yo oro y leo la Biblia, no es suficiente. Pero canto como el que más, no es suficiente. Pero ahora yo me considero evangélico, ya lo digo a todo el mundo que soy evangélico, no es suficiente, tienes que nacer de nuevo. Pero es que yo hago y sirvo y hago, no es suficiente, tienes que nacer de nuevo. Mira, Nicodemo hacía todo eso, pero no había nacido de nuevo. ¿Sabes qué significa el nombre Nicodemo? Es un nombre griego, significa victoria del pueblo o la victoria del pueblo. Y qué interesante que tenga nombre de victoria cuando en su vida no había victoria. Esa gran incoherencia. Y es una incoherencia que supuestamente sirvamos al Dios de la vida y no experimentemos su vida. Es una incoherencia supuestamente estar en los caminos del Señor y no haber nacido de nuevo. No haber experimentado la vida del Espíritu. Ese amor por Dios, de sentirte perdonado, de sentirte rescatado, de sentir que todo ha cambiado, que ya no hay más condenación, porque ahora estoy en Cristo Jesús, de sentirme amado, de sentir que yo tenía que estar en esa cruz y Él pagó por mis pecados. El gozo de la salvación. Cuando David peca delante de Dios, lo que él le pide a Dios encarecidamente es: devuélveme el gozo de la salvación. La conciencia de saber que soy salvo, la conciencia de saber que soy perdonado, la conciencia de saber que he nacido de nuevo. Pastor, yo no sé si he nacido de nuevo. Si tienes dudas, no has nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo sabe que ha nacido de nuevo. Sabe que es perdonado. Conoce cuál fue su pecado, sabe que fue perdonado, ha recibido el perdón de Dios, ha sentido el arrepentimiento, pero ha sentido la gracia también. Y mira hacia la cruz con gratitud, no con indiferencia. El que no ha nacido de nuevo mira la cruz como un mero símbolo religioso, no siente nada. Así Jesús murió por nuestros pecados, pero no siente que tenía que estar Él en la cruz. Siente indiferencia. Ahora, el que ha nacido de nuevo, el que realmente ha pasado por un proceso de verdadero arrepentimiento, la Biblia dice que el arrepentimiento da fruto. Fruto, y el fruto del arrepentimiento se ve sin que tú tengas que decir nada. Nicodemo es desafiado a nacer de nuevo. Y es algo que él no puede producir por sí mismo, es algo que viene dado por Dios. Y en esta mañana, si tú no has tenido esa experiencia, tienes que decirle al Señor: Señor, yo quiero nacer de nuevo. Pero yo ya hice una oración, olvídate la oración que hiciste. Pero es que yo cuando tenía 3 años le entregué mi vida a Cristo. Sí, yo le di mi corazón a Jesús con 3 años. O sea, con 3 años ibas a la escuela dominical, todos le hemos dado nuestra vida al Señor. Con 3, con 4, con 5, con 6, con 7. Claro, ¿y cuántas veces, si todo dependiese de una oración, cuántas oraciones has hecho? ¿Cuántas veces te has entregado? Cuando yo me entregué a Jesús con 16 años, ¿sabe después de esa vez la cantidad de veces que yo le entregué mi vida a Jesús otra vez? La cantidad de veces que yo me he convertido, la cantidad de veces que yo paso a un altar pidiendo perdón por si acaso, por las dudas. Yo la repito por si acaso, hasta que uno va entendiendo que es un primer paso. Pero cuando tú has nacido de nuevo, es un proceso mucho más profundo. Porque es algo que tú no lo haces, es el Espíritu Santo. Tú empiezas a sentir cosas que antes no sentías. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, hay personas que a mí me han dicho: pastor, yo no estoy seguro si soy salvo. Necesitas nacer de nuevo. Porque el Espíritu Santo te da testimonio de que eres hijo de Dios. Puedes tener dudas sobre si estás caminando mejor o peor, si esto está bien, si esto está mal. Puedes tener dudas si la vas a tener toda la vida. Pero el que ha nacido de nuevo sabe que se va con Cristo. El que ha nacido de nuevo sabe que no es huérfano, no es huérfana. Hay un padre, es hijo, es hija. Porque el Espíritu Santo te da testimonio.
Porque el Espíritu Santo pone el amor de Dios y lo derrama en tu corazón, en nuestros corazones. A través del Espíritu Santo es que yo puedo clamar Abba Padre. Eso solamente lo hace Dios. Viene de arriba, no de abajo, viene de arriba y no se puede entender con términos humanos. Por eso el Señor Jesús le explicó esto a Nicodemo y le dijo: Nicodemo, mira, no puedes explicarlo en términos humanos. Vamos a ver. Si tú escuchas el viento, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va, ¿tú crees que puedes explicar cómo es el nuevo nacimiento? O sea, no eres capaz de explicar algo de aquí, de la tierra, tan sencillo como de dónde viene el viento y para dónde va. ¿Tú crees que vas a poder explicar en términos humanos, desde un marco humanista? ¿Tú crees que puedes explicar el nuevo nacimiento? No, es algo que viene dado de arriba. Pastor, ¿cómo se recibe lo que viene de arriba si no lo entiendo? A través de algo que llamamos fe. Por eso sin fe es imposible acercarse a Dios. Sin fe es imposible. No puede, necesitas la fe. La fe es lo que te lleva a confiar en Dios y a recibir lo que tú no puedes lograr con tus fuerzas o no puedes entender con una mente natural. No somos llamados a entenderlo todo, somos llamados a confiar del todo en Dios. Nuestro camino, nuestro peregrinaje por este mundo, no es un peregrinaje en el que cada día sabemos más y sabemos más y sabemos más. Es un peregrinaje en el que cada día confiamos más, creemos más. Eso es lo mejor. Entonces a Nicodemo le toca, con la edad que tiene, con todo lo que ha visto, empezar a usar algo de fe. Empezar a creer en las palabras de Jesús. Entonces empieza a confiar en Jesús. Y Jesús lo pone de esta manera. Usa un ejemplo que Nicodemo conoce a la perfección porque comienza a hacer alusión a un episodio que sucede muchos años atrás con sus antepasados cuando estaban en el desierto, transitando rumbo a la tierra prometida. Y nos cuenta la historia en el Pentateuco que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Y Dios permitió que una plaga de serpientes entrase en el campamento del pueblo de Dios, de los hijos de Israel. Y las serpientes andaban mordiendo y picando a todo el mundo. ¿Tú te imaginas una plaga de serpientes? Si te pones nervioso con una cucaracha que te entra en la casa, imagínate una plaga de... Si piensas que una cucaracha es inofensiva, es asquerosa, porque es otro de los grandes misterios. ¿Qué propósito tienen las cucarachas? O sea, ¿qué propósito tienen las cucarachas? Los científicos dicen que puede haber una catástrofe nuclear y las cucarachas sobrevivirían. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? O sea, todo tiene, ¿verdad? Todo tiene su propósito. O sea, tú miras las abejas polinizadoras las abejas están protegidas. Los mosquitos, mira, para dar de comer a algunos bichos, pero las cucarachas. Las cucarachas no hay ni bichos que se coman las cucarachas. Mira lo que te digo. ¿Qué propósito tiene? Pues tú imagínate una plaga de serpientes. ¿Alguna vez has tenido un encuentro con una serpiente, una culebra? ¿No venenosa? Yo sí, no venenosa. Y da igual que te diga, no pica, no hace nada, da igual. Da igual. Da completamente igual. No, pero esto no es venenoso, esto no hace nada. Esto no hace nada, son culebrillas de agua, da igual. No es agradable. O sea, no te puedes mentalizar. En un río, en un lago, las culebras de agua, que tú la ves así. A ti te pueden decir que eso no pica, pero tú en tu mente, te va a picar y te va a matar. ¿O no? Sí, es una culebrilla así, pero tú la miras y ves una cobra. ¿O no? Por más que te digan. Tú imagínate una plaga de serpientes venenosas que mordían y morían. Una gran mortandad, dice la Biblia, una gran mortandad. Y Moisés le pide a Dios misericordia y Dios le dice, ok, funde una serpiente de bronce, la coloca sobre un mástil y la colocas en medio del campamento. Todo el que sea mordido por una serpiente y mire hacia esa serpiente clavada en el mástil, será sano del veneno de la serpiente. Y Moisés obedece a las palabras de Dios. Y todo el que era mordido por una serpiente miraban y rápidamente, instantáneamente, el veneno perdía el efecto mortal sobre el cuerpo humano. Milagro tremendo. Lo que no dimensionaba el pueblo de Dios, ni siquiera Moisés, es que con esa manera que Dios eligió para traer sanidad del veneno a su pueblo,
estaban realizando un acto profético que estaba anunciando lo que Jesús iba a hacer con su muerte en la cruz del Calvario. Por eso Jesús, cuando habla con Nicodemo, que Nicodemo conoce perfectamente la historia, le dice, de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en medio del desierto, es necesario que el Hijo del Hombre, y habla en tercera persona, que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea en Él y que le mire sea salvo y no perezca. Y ahí le cae la ficha a Nicodemo y entiende. Ahí algo pasa en el corazón de Nicodemo. Entonces entiende que hay un veneno que corre por dentro y que no es externo y que solamente puede ser quitado con la intervención del Hijo de Dios. Que muchas veces estamos muy preocupados por lo externo, por guardar una apariencia de piedad y de religiosidad. Pero a Dios le importa muchísimo más lo que pasa en lo profundo de nuestro corazón. Y este es un mensaje para aquellas personas que tienen preguntas y dudas y no se quieren quedar a las puertas de un cambio. Y también es un mensaje para aquellos que con el paso de los años han perdido la vida interna, han perdido la frescura interna. Y necesitan volver a la esencia de una relación viva con Dios, una relación llena de perdón, llena de gracia, llena de amor con el Espíritu Santo. Volver a la esencia de lo que importa realmente, que es haber nacido de nuevo, la salvación de nuestra alma, porque somos bombardeados constantemente para que nos enfoquemos en otras cosas que son externas y que son pasajeras más que lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que fue perdonarnos de nuestros pecados. Y Jesús continúa su conversación con Nicodemo, le dice, porque Dios amó tanto al mundo, que entregó a su único Hijo, para que fuese puesto en expiación de los pecados, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Nicodemo. Y sabes una cosa, algo sorprendente en este texto es que Nicodemo, un hombre tan mayor, con tanta vivencia y con tanta experiencia, mira a Jesús, presta atención a sus palabras y algo pasa en su corazón. Porque tiene la suficiente humildad como para dejarse transformar por Jesús. Tiene la suficiente humildad como para decir, han pasado muchos años, ha pasado mucho tiempo, y yo reconozco que no tengo la vida que tendría que tener. ¿Qué pasaría si yo hubiese basado mi versículo en esta mañana? ¿Qué hubiese pasado si te digo esta mañana, tengo una palabra para ti y tengo un texto que te va a volar la cabeza? Es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios tanto al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos dirían, wow, ese versículo ya me lo sé, porque posiblemente es el versículo más pronunciado, más aprendido y más repetido en todas las iglesias del mundo. Pero ¿sabes qué? Este versículo tan básico para nosotros se le predicó la primera vez a un señor de más de 80 años que había pasado toda su vida sirviendo al Señor, y él fue lo suficientemente humilde para que estas palabras le cambiasen la vida. Y mi pregunta para cada uno de nosotros sería, ¿todavía Juan 3:16 podría cambiarme la vida a mí? ¿Aún Juan 3:16 podría transformar mi vida? ¿O creo que fue para un momento del pasado? ¿O creo que ya he experimentado y he vivido bastante y ahora necesito algo un poquito más profundo, algo más intenso? No, Juan 3:16 es leche, a mí dame un buen pedazo de carne, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Tú crees que Nicodemo no podía digerir carne? Porque en función del tiempo que llevamos el Evangelio empezamos a catalogar la comida. Esto es leche, esto es muy básico, esto es carne. Y eso no es lo importante.
Perdemos el tiempo intentando catalogar la comida, la profundidad de lo que recibimos. Lo importante es cómo está nuestro corazón. ¿Cuánto no sabemos? No cuánto sabemos, cuánto no sabemos. Si sabes mucho, por eso dices esto es carne, esto es leche, esto es demasiado. ¿Cuánto no sabes? Porque siempre hay algo que aprender. Y en cuanto más años pases siguiendo a Jesús de manera correcta, en cuanto más te acerques a Él, más sabrás lo que no sabes. Entonces, mis respetos para el señor Nicodemo, todos mis respetos. Porque con todo lo que él sabía, fue humilde para acercarse a Jesús y decir, yo quiero aprender. Y cuando no entendía lo que Jesús le estaba diciendo, fue lo suficientemente humilde como para abrir el corazón y dejarse transformar por Jesús. Y de hecho, la conversación que tuvo con Jesús le cambió la vida para siempre. Porque fue a buscar a Jesús de noche, pero después, durante el día, a la luz del día, él públicamente mostró su fe en Jesús y su confianza en Jesús. Cuando Jesús fue arrestado y fue llevado ante el Sanedrín, él fue el único, junto con José de Arimatea, que se opusieron al juicio de Jesús. Fueron los únicos que levantaron la voz y dijeron, esto es un juicio injusto. Estamos haciendo las cosas mal. Hay muchos elementos que tú puedes estudiar cuando tengas tiempo, que te van a llevar al punto y a la conclusión de que el juicio de Jesús fue un juicio completamente injusto e irregular. Ellos querían condenarlo. Juzgaban de día y ese fue un juicio rápido, sin testigos y por la noche. Muchos elementos. Y ellos se levantaron y dijeron, no, cuidado. Se posicionaron. Y cuando Jesús muere y es bajado de la cruz, su cuerpo es depositado en un sepulcro nuevo que pertenecía a José de Arimatea, parte del Sanedrín. Y la Biblia me enseña que Nicodemo fue para llevar especies aromáticas que fuesen usadas para ungir el cuerpo de Jesús. Y esto es lo que se nos enseña. Él llevó entre 30 y 35 kilos de especies aromáticas. Es una burrada, una locura. El cuerpo de una persona no se llenaba con semejante cantidad de especies aromáticas. El único acontecimiento en el que un cuerpo se llenaba con semejante cantidad de especies aromáticas era en el funeral de un rey. Algo pasó esa noche cuando Nicodemo se acercó a buscar respuestas en Jesús. Algo pasó la noche en el que el más anciano de la clase levantó su mano para hacer una pregunta. Algo pasó en esa conversación de corazón a corazón, donde Nicodemo se volvió un niño a los pies de Jesús. Creo que tal vez, y digo tal vez, y con esta idea o reflexión quiero terminar, creo que a medida que Nicodemo conversaba con Jesús, se dio cuenta que detrás de esa apariencia humana de un muchacho joven de 30 años estaba nada más y nada menos que el anciano de días, que aquel que está fuera del tiempo, que el creador de todo. Por eso, ¿qué son tus años? ¿Qué son mis años? ¿Qué es tu experiencia? ¿Qué es mi experiencia cuando nos posicionamos delante de Jesús? Pero pastor, si yo miro a tal hermano o tal hermana, es un niño, es una niña, es un joven. ¿Y quién está dentro? ¿Y quién está detrás enseñándome? ¿Quién es? Por eso Jesús dijo, ustedes tenéis que ser como niños. No en el sentido de inmadurez, todo lo contrario. Todo lo contrario. Inmaduro es el que no sabe que tiene que aprender. Inmaduro es el que no sabe que tiene que aprender. Maduro es el que sabe que tiene que aprender. El maduro es el que sabe que tiene que aprender. Por eso esta mañana quiero lanzar un desafío a todos los que me estáis escuchando.
Y quiero darte la oportunidad en esta mañana, si tú no has nacido de nuevo, y no tienes la certeza y la seguridad de que has nacido de nuevo, a que hoy tomes la decisión de pedirle al Señor que a través de su Espíritu traiga un nuevo nacimiento sobre tu vida. Que hoy le digas, Señor, yo quiero pedirte perdón por mis pecados, pero no de boca para afuera. No quiero hacer una oración religiosa como las que he hecho durante tantos años. No, yo realmente quiero experimentar una auténtica convicción de pecado. Quiero hoy nacer de nuevo. Empezar otra vez. Comenzar otra vez. Tal vez ya lo has hecho, pero han pasado los años y eres como el segundo grupo de personas que tal vez has sentido como la vida de Dios te ha ido dejando y necesitas hoy volver a la esencia, al gozo de la salvación, al gozo del nuevo nacimiento, a la alegría del primer amor, a otra vez volver a sentir el perdón, la gracia, la misericordia, a volver a emocionarte cuando piensas en lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Volver a una etapa en la que la cruz cobre una dimensión mucho más poderosa y mucho más profunda para ti. ¿Qué tal si nos ponemos en pie?